Hola, hola, muy buen día a todos. Este audio va a ser para preguntas y respuestas. Algunos son comentarios, no son preguntas, pero también las voy a decir. Bueno, aquí hay un comentario, por ejemplo, que dice, la Matrix no pierde hasta que desaparezca totalmente. No veo que cambie mucho esto. Bueno, yo no creo que la Matrix, siendo sinceros, desaparezca totalmente, ¿eh? Porque está completamente tomada. Pero como sí digo, puede disminuir muchísimo, muchísimo, casi a un mínimo, el poder que tiene la Matrix sobre la humanidad. Y eso depende de nosotros. Y dice, no veo que cambie mucho esto. No, pues ahorita no lo va a ver. Con todo lo que nos están haciendo está difícil. Aparte, pues precisamente por todo lo que viene, como ya lo he dicho, nos están metiendo unas cortinas de humo tremendas. O sea, nos están llevando con la zanahoria por delante y la gente la está siguiendo para que no vea lo que realmente está pasando de la nueva frecuencia que está llegando, que empezó a llegar ya hace mucho tiempo, por eso la gente empezó a despertar. Y conforme se vaya acercando más, 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 va a tener tanta fuerza que eso yo lo estaba comentando con una chica hace rato, de que, por ejemplo, cuando la gente estábamos bien dormidos, pues era por la densidad del planeta, de la dimensión, pero no porque esa sea la naturaleza de, de este universo o los universos que están dentro de la Matrix, no. Todo el sistema hizo un caldo de cultivo para su beneficio, para mantenernos tensos, con un montón de frecuencias negativas, mallas sobre mallas, mucha tecnología, un montón de cosas que muchas ni las sabemos en realidad, pero todo para mantenernos densos, sobre todo con la mentalidad, con lo que pensamos, con lo que creemos, con, con las emociones que nos provoca todo lo que nos han programado. Pero llega en un punto que es lo que está pasando ahora, que poco a poco, conforme pasen los meses y a lo mejor hasta algunos años, pero de que empezó hace un buen tiempo, por eso empezó a despertar la gente, pues es por la ayuda de esta frecuencia, porque todo lo que hicieron, pues está yendo hacia abajo, llega a esta frecuencia más alta y nos ayuda a nosotros a despertar, a ver más claro, a hacer cambios en nuestra conciencia. Y no lo pueden evitar, porque pues quien creó esta Matrix la creó en un espacio que viene siendo también parte del multiverso entero. Y el multiverso, pues es consciente. Así que el universo donde está esta Matrix y los universos que están dentro de esta Matrix, pues es parte del multiverso y está consciente, tiene vida. Así que también evoluciona o, o cambia en otro aspecto de otro tipo de conciencia que nosotros no podemos, pues ni siquiera imaginarnos, ¿verdad? Pero sí, claro, se mueve y, y a lo mejor nosotros, no lo tengo muy claro, pero pues algo así de que nosotros nos empezamos a acercar más a esa parte que está más alta de frecuencia del universo, por eso se dan las eras. Yo creo que se va moviendo y a veces uno se va acercando más o a veces se va alejando más y es cuando estos desgraciados aprovechan.
Pero ahora que el universo es como que se expande, yo creo que en su propia conciencia, y nosotros como parte del mismo, pues nos vamos elevando en frecuencia también al mismo tiempo. Nos afecta el estar dentro de este universo que se amplía. En apariencia, en frecuencia, pero yo digo que tiene conciencia también. Lo tiene el planeta, lo tienen las plantas, yo creo que todo. Así que esto nos beneficia. Y hablando de las eras, algo que yo les quería decir, que sí, ahorita podemos decir, viene una era muy buena, que es un ciclo, no precisamente como les gusta llamarlos a mucha gente, eras, ciclos. Uno diría, bueno, y si logramos que ya estemos todos así despiertos o mínimo un 90%, imagínense, sería genial. Pues esos se quedan con nada, los que pueden estar en frecuencias más altas. Y como he dicho, por más altas frecuencias que lleguemos a tener mientras estemos dentro de la Matrix, es algo que la Matrix puede soportar y hay parásitos que soportan ese nivel. Si estuviéramos en unas frecuencias más altas, ya no podríamos tener compatibilidad con esta Matrix, por lo tanto saldríamos por lógica, ¿verdad? Pero bueno, hablando de las eras, si esta era que está llegando y solo es un ciclo que va a pasar y que ya ha pasado en ciclos anteriores, donde por ejemplo hubo civilizaciones de muy alta conciencia, pero luego pasó ese ciclo y luego bajó la frecuencia, supongamos del universo, no sé, a lo mejor nos alejamos, quién sabe, pero bueno, pasa eso, pues aprovechan estos y se empezaron a meter muchos. Ahora, ¿qué podría pasar? Me pregunto yo, no es algo que yo tenga claro, ni que diga así es o así va a ser. No, son preguntas que me estoy haciendo. Después que pase esta era, que no sé cuánto podría durar, que 500 años, 300, 400, 1000, no lo sé, no tengo ni idea. Y que de repente a lo mejor nos volvamos a alejar de cierta parte del universo que nos ayuda. ¿Qué podría pasar? ¿Que baje la frecuencia de nuevo? ¿Que vuelvan a aprovechar estos? Porque como esto ya pasó alguna vez, pues va a poder pasar lo mismo y lo mismo, porque son ciclos y ciclos y ciclos. ¿Qué es lo más probable? ¿Por qué? Porque estamos dentro de una Matrix. Por eso digo, lo mejor es irse de aquí, salir. El que ya sabe dónde está, pues decide no estar más. Así que, ¿qué hacemos? Mejor nos vamos. Claro que en estos ciclos donde la frecuencia ayuda y la gente despierta, pues son los que salen. Los que logran hacer que no despierten, pues son los que se seguirán quedando ahí, yo creo, hasta otro nuevo ciclo. No lo sé, pero me pregunto tantas cosas y me imagino tantas cosas y supongo que ustedes también. Bueno, dejen paso a estas preguntas. Para un despertar más fácil o más fluyente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay de la dieta? Bueno, como les dije ahorita, está ayudando la frecuencia muchísimo. Pero ¿qué hacer para un despertar más fácil o más fluyente? Yo creo que, bueno, el chico que me está preguntando esto, pues yo creo que ya no tiene que hacer gran cosa, porque ya cuando uno se está preguntando eso es porque ya realmente está en el gran despertar, porque si no nos hiciera la pregunta. Pero para hacerlo más fluyente, de hecho tengo la idea de hacer un audio tipo meditación
para que cada quien sienta la energía de su cuerpo, porque sí somos un cuerpo, pero este cuerpo también es energía. Y por medio del cuerpo también podemos sentir lo energético que somos, para poder creernos que somos energía y no que somos algo físico. Cosas así pueden ayudar. Los ejercicios que les tengo ahí en las listas de reproducción de viajes astrales, hay ejercicios para comenzar a percibir cosas energéticas. Esas también ayudan para irnos acostumbrando a ciertas percepciones. Es lo que le puedo decir. Recuerden que aquí en el canal hay listas de reproducción por temas. Ahí arriba donde aparece video, a un lado dice listas de reproducción. Nada más le dan al teléfono así, para un lado y aparecen. Y ahí encuentran muchas cosas. De la dieta, bueno, las dietas ahorita todas están jodidas, ya no hay ni de dónde agarrarse. Pero sí, como dije en un audio también de preguntas y respuestas, creo. Mientras le demos la vuelta a los alimentos, que no sea siempre de lo mismo, de aquello que sabemos que jode mucho, como los refrescos y cosas así. No, yo sí los tomo, pero trato de no. Entonces, como que las cosas que hacen más daño, le voy dando la vueltecita a todo. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea capaz de poder con ese trabajo. Porque cuando le damos mucho de una sola cosa que daña, no puede. Entonces, pues es lo que les puedo decir, porque pues yo de dieta no sé nada de cosas de alimentos. Por eso les digo, vayan con esta chica de Índigo Hierbas, así se llama su canal. Ella sí es naturópata y ella les puede decir acerca de las dietas. Pero en sí, lo que les puede servir para acerca de nosotros poder ir expandiendo la conciencia es el deseo. Es reprogramarte, como dije en los audios anteriores a este audio, de que tienes que creértela. Eso, porque hay gente que por más dieta que haga no ve nada. Y no ve nada porque no se la cree. Se la tiene que creer. Aunque sea con pequeños ejercicios como los que yo les digo en estos audios. Y les voy a poner aquí. Luego a veces no los pongo luego porque termino muy tarde y me voy a dormir. Así que hasta otro día ando viendo qué es lo que les tengo que poner debajo de pues del título, ¿verdad? En la descripción del video. Pero sí, más que nada es todo lo que creemos. Es lo que va a ayudar, más que la dieta. Porque puedes tener una buena dieta, pero si no te crees nada, no va a suceder nada. Tienes que verlo como posible. Ya, si empiezas a verlo como posible, ya chingamos. Y bueno, aquí en México la palabra chingar tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. Cuando decimos ya chingué, es como decir, pues en sentido positivo. Ya la hice, ¿verdad? Pero si digo ya me lo chingué, es que ya le partí su madre. Ay, no, es que los mexicanos tenemos tantas cosas. Bueno, eso es para los extranjeros. Una pregunta. ¿Y cuando dormimos pasa el tiempo? Pues aquí sí, allá no. Fíjense, una cosa muy curiosa. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, tenemos mucho sueño pero no podemos dormirnos?
y de repente nos quedamos dormidos así como en un autobús y, y sentimos como que pasó bien poquito tiempo y nos despertamos y pasó 1 hora, pero sentimos como si hubieran pasado 3 minutos, 4, y es por la sensación de nuestra parte energética, porque allá no existe el tiempo. Y allá el tiempo se puede decir que si hubiera tiempo estaría muy acelerado, pero no a comparación de la parte física. Aquí es muy lenta, por eso es muy denso. Es como cuando, para que entiendan, una diferencia entre lo físico y lo energético. Si yo vierto de un pocillo o un vaso un atole espeso, y eso sería lo físico, lo denso, y lo empiezo a vertir así, un atole espeso, pues quedaría muy lento, ¿verdad? Pero si vierto de otro vaso, que sería la parte energética, agua, no, pues cae muy rápido, muy fluido. Así que, pues sí, allá podemos estar hasta meses, años, y aquí pues pasan unas cuantas horas de la noche. Allá no hay tiempo, no existe. Por eso cuando las personas fallecen, de repente alguien se llega a comunicar con esa persona y se da cuenta el fallecido que han pasado hasta 60 años, pero la persona piensa que pasó apenas 1 hora de su muerte o un día. Y aquí ya pasaron 60 años. No hay tiempo. El tiempo es para nosotros, para lo físico. Y eso aparte es ilusorio, no existe. La manera en que nosotros lo percibimos, pues es por medio de los horarios. Para eso los pusieron, porque si no hubiera horarios, no lo sientes, no lo percibes, no lo vives. Pero claro, tienes que entrar a las 7 de la mañana, sales a las 6 de la tarde. Hoy es lunes, mañana es martes. En las escuelas los martes tienes matemáticas, los miércoles te toca español o cosas por el estilo. O tienes una cita a tales horas. Entonces, todo eso es, pues es irreal a la vez aquí. Pero si te vas a un campo y no tienes ni teléfono ni nada de nada, no sabes qué día es, no sabes qué horario es, no existe el tiempo. Es mental. Así que pues sí, el tiempo existe solo para el que lo siente y para el que lo vive, ¿verdad? A ver, no sé si esto sea pregunta, es que las revolví las preguntas con los comentarios. Dice, hola Silvia, yo he visto cuando estoy relajada como unas líneas verticales y horizontales perfectas frente a mí que se van notando o que se van formando. Y no sé qué sean, pero duran unos segundos. ¿Tienen que ver con el llamado tiempo o el espacio? Saludos y gracias. Bueno, esas líneas verticales y horizontales, es que hay muchas, ¿eh? Hagan de cuenta que hay un montón de mallas energéticas que nos han puesto frente a nosotros, pero no las vemos. Y son para diferentes objetivos. Yo, por ejemplo, vi una y todo es como una gran computadora, porque yo así lo puedo no solo percibir, sino para que ustedes lo puedan entender. Que yo también llegué a ver muchas líneas como capas, como si eran frecuencias, pero yo las veía en tipo línea. Muchas líneas y líneas y líneas y líneas frecuenciales. Y por medio de cada frecuencia, pues las personas están conectadas a esa frecuencia, otras a otra y otras a otra y otras a otra. Había muchos niveles. Y por medio de esa frecuencia a todos les mandaban una especie de información
no solo a veces con audio, por eso llega la gente a escuchar como pitidos, porque son información que se mandan directa a la gente a nivel global. Otras veces son frecuencias que también nos mandan con el internet y cosas así, antenas, pero les digo que hay un montón de cosas. Bueno, esas que yo vi eran para mandarnos inconscientemente películas. Y dependiendo de la frecuencia de cada persona, era un tipo de películas que vaya acorde con la mentalidad y con la conciencia que tiene la persona. Así que inconscientemente todo eso nosotros lo recibimos, pero tipo película, no audio, para que uno vaya creando esa realidad de su vida. Un ejemplo, tú te vas a casar, vas a tener 2 hijos, vas a ser así y así, te vas a comportar de esta forma, no te la vas a llevar bien con tu suegra y cosas como una novela, hagan de cuenta. Y la misma novela a todos los que estaban en esa misma frecuencia. Y a los que estaban en otra frecuencia, otra novela. Así, a nivel energético, ¿eh? Y luego, ¿por qué nos pasan a muchas personas las mismas situaciones? Pues porque estamos creando eso que nos están mandando a nivel inconsciente. Es como que ponen esas líneas energéticas y las manejan con inteligencia artificial. Es lo que hacen. Y ya hay personas que, bueno, a nivel energético es como si nos pusieran unas cosas en los ojos de estos videojuegos que ahora se los ponen y están jugando allí, que todo lo ven pues con esas cosas que no sé ni cómo se llaman, porque nunca las he visto físicamente. Y es pura holografía. Y por medio de esa holografía, pues nosotros co-creamos con ellos lo que quieran, más todo lo que ya sabemos. Y bueno, esas líneas verticales dice que pues las veía, no le llegaba más información. Como digo, pueden ser muchas cosas, pero también puede ser que esté viendo ya no el tiempo, sino el universo tal como es, en energía. Puede ser eso también, mucha gente lo ha llegado a ver, porque todo es energía, a final de cuentas, pero no, pues no todos lo llegamos a ver. A veces sí, y nos damos cuenta que todo está conectado, desde la mesa a la persona, porque si la mesa no estuviera conectada a la persona no lo podría percibir. Estamos conectados todos a este planeta, a esta realidad. Es como si la realidad fuera un parásito y nos hubiera atrapado con muchas conexiones. Así que a todo lo que estamos conectado es lo que percibimos. Nos podemos llegar a desconectar de todo lo que queramos. Por eso muchas cosas no nos suceden a nosotros, porque no están en nuestra realidad. Nos desconectamos. Y así nos la pasamos, conectándonos a unas cosas y a otras no. Quienes están conectando a todo lo que está pasando ahorita, pues les están pasando las cosas con las que se está conectando. Porque de otra manera es imposible que les suceda. Así que trucha con eso. Y no olviden esto que les estoy diciendo. Desconéctense. Esto es, a nivel consciente lo podemos hacer. Hay personas, por ejemplo, que ven una noticia, para que les quede más claro, pero no les afecta. No se están conectando con la noticia. Y hay otros que ven la noticia y se conectan. No, hombre, ya se sienten de lo peor. A eso me refiero con conectarse o no conectarse. Así que ese ejemplo les va a servir para que hagan esto en el día a día. Otra pregunta. ¿Los sueños son manifestaciones reales en el astral? No. No.
Muchos sueños son, ¿cómo les diré? Son como simples pensamientos. Es como ahorita yo voy a pensar que estoy, no sé, en la vía que está acá atrás. Pues lo estoy pensando, pero no estoy ahí. Es algo que está en mi mente, nada más. La vía está allá, pero lo que yo estoy pensando ahorita está en mi mente. Sí, energéticamente una parte de mí se va para allá, pero ahorita estamos hablando de de sueños. Entonces quiero decirles más o menos cómo es. Porque es muy complicado hablar de sueños, si son lúcidos, si no, y que es un revoltijo. Ahorita les voy a decir por qué. Muchas de las veces, nosotros cuando salimos en los sueños, pues depende la parte energética que salga de nosotros, porque nosotros somos una esencia. Así que cuando salimos, a veces no sale toda la esencia, sale una parte. No puede salir toda, porque pues es como la persona que se enferma y se deprime tanto, se deja morir, tanto que se va apagando la chispa, se va apagando a tal punto que ya es insuficiente que el cuerpo pueda eh, sobrevivir con esa pequeña chispa. Por lo tanto, se muere. Uno se puede dejar morir, ¿eh? La gente muere de depresión, de tristeza. Se apaga a sí misma. Así que cuando una persona muere es porque esa energía está muy, muy bajita. Tanto que se muere. Por eso cuando salimos fuera del cuerpo, dejamos una parte en el cuerpo para que no se muera. Pero cuanto más lucidez tengamos al salir, eso quiere decir que sale una gran cantidad de energía para poder hacer lo que tenemos que hacer o ver lo que tenemos que ver o qué parte de los vehículos de nosotros es quien se va a hacer cargo al salir. Por ejemplo, para los sueños lúcidos, para los viajes astrales, se necesita mucha energía para lograrlos. Esto quiere decir que cuando salimos y logramos eso, el cuerpo se queda con una pequeña chispa, porque necesita casi toda la energía de la esencia para hacerlo. Entonces, pues se queda ahí el cuerpo casi para subsistir. Ya me trabé con la palabra. Y la mayoría de los sueños que tenemos nosotros son pensamientos del día a día, si se fijan, o cosas que traemos en el subconsciente, sueños sin sentido, porque si se fijan, en el día a día nos llegan cosas sin sentido también, pensamos tanta cosa incoherente que tiene que ver también con la mente foránea, que no tienen sentido un montón de cosas, y son unas tras otra, tras otra, tras otra, y no tenemos un orden ni dirección en nuestros pensamientos en el mismo día. O sea, no controlamos ni siquiera lo que pensamos durante el día. ¿Cómo vamos a controlar lo que soñamos en las noches al dormir? Pues está peor el asunto, ¿verdad? Así que cuando la mayoría de los sueños que tenemos, la mayoría de la gente, que no son lúcidos, pues son tonterías. Son sueños sin sentido que tenemos en el subconsciente. Por lo tanto, eso quiere decir que no salimos de nuestra propia mente. O sea, salimos un poco del cuerpo, pero es una cosa de nada. Seguimos en la mente y viendo un montón de cosas que no nos llevan a ningún lado. Y bueno, eso tiene que ver mucho con un montón de cosas. Primero, la densidad. Segundo, que antes de dormir no nos ponemos un objetivo de decir, quiero averiguar esto, quiero salir, quiero experimentar o algo.
Así que en cuanto salimos del cuerpo un poco o mucho, pues no tenemos una dirección, un objetivo y pues donde caiga. O a ver qué nos atrae de algo. ¿Sí? Y con digo atraer no quiero decir de algo que desees, no, sino de que algo de fuera te atrae, a lo mejor por vibración. Y también me hicieron una pregunta de cuál es la diferencia entre los sueños lúcidos y los sueños algo así. Bueno, para todas esas preguntas, pues es lo que estoy diciendo. Así que cuando una persona tiene un sueño lúcido, quiere decir que una gran parte de la esencia salió y por lo tanto tiene más dominio de la experiencia, porque está más consigo misma, consigo mismo la esencia, ¿verdad? Está más completa y por lo tanto tiene más conciencia y se da cuenta de todo. ¿Cómo saber? Esta era otra pregunta. ¿Cómo saber que es un sueño lúcido? Bueno, la palabra lo dice. Está lúcida la persona, está consciente. Tan consciente como estar aquí físicamente como yo estoy hablando. Yo estoy consciente ahorita. Bueno, pues en un sueño completamente lúcido, y ahorita voy a decir por qué digo completamente lúcido, es estar completamente consciente. Pero es así. En un sueño lúcido, 100%, completamente, te vas a acordar de esta realidad y te vas a dar cuenta de que estás soñando y que recuerdas todo lo que has aprendido y todo lo que pasa en la Matrix. Ese es un sueño completamente lúcido, que es pues casi que igual que el viaje astral, porque es la misma cantidad de energía la que estás utilizando. Por eso estás lúcido en un viaje astral. Así que sales completamente, ya no estás dentro de tu propia mente en estos sueños tontos. No, estás casi completamente fuera del cuerpo y con toda esa lucidez puedes ir a donde quiera y salir hasta de la Matrix, porque se puede, yo lo he hecho muchas veces. Pero regreso porque tengo un cuerpo. Y no me duermen porque pues ya me habían dormido. Estoy en el cuerpo físico, así que puedo regresar. Si yo me muero, me salgo de la Matrix y regreso, la misma densidad me vuelve a dormir. Por eso no se les ocurre hacer esto después que se vayan. Y volver a nacer igual. Te borran la memoria y te vuelven a dormir. Y si acaso tú dijeras, vuelvo a nacer, pero no me van a borrar la memoria porque no quiero, de todas maneras, son leyes físicas de esta densidad. O sea, no es bueno, mejor ni lo intenten. Y bueno, los viajes astrales, como les digo, se necesita mucha energía, igual que en un sueño completamente lúcido. Y del sueño lúcido se pasa al viaje astral, porque estás tan lúcido que puedes decidir ir a algún lugar. Por eso muchas veces les he dicho, algunos sueños se llegan a convertir en viajes astrales. Ahora, dentro de los sueños lúcidos hay niveles. Y a mí me ha pasado muchas veces. El que diga que no es cierto es porque no se ha dado cuenta o no lo ha vivido. Hay veces que estamos en sueños y, por ejemplo, te llega a atacar algún ser. Y tú recuerdas cómo defenderte, pero no recuerdas que estás en otra realidad. No sabes que estás soñando, pero recuerdas cómo defenderte. Ahí tienes una pequeña parte lúcida en ti. Otras veces recuerdas todo lo que pasa en la Matrix, pero no sabes que estás soñando. No te acuerdas de acá de quién eres. Bueno, sí sabes quién eres allá, pero no recuerdas todo lo de aquí.
Ahí hay otra parte lúcida también. Son como que recuerdas unas partes sí y otras no. Cierta información sí, cierta información no. Pero tienes algo de lucidez. Así que estas son algunas variaciones que pueden suceder en los sueños. Y algunas de estas clases de lucidez son las que de repente te hacen un clic cuando estás allá y recuerdas todo. Es algo así como que ¡pum!, se libera. Como que esa pequeña chispita a mí me ha servido muchísimas veces para recordar todo. Así que de un sueño normal, tonto, estúpido, incoherente, algo me hace clic. A eso me refiero cuando digo esto. Algo me hace un clic, ¡zas!, y recuerdo. Entonces ya se vuelve lúcido mi sueño. Son pequeñas chispas de algo. Así que bueno, espero que haya quedado ya bien reconocido esto de un sueño normal, un sueño lúcido, y bueno, ya les hablé también del viaje astral. También dentro de los sueños, pues muchas veces no... Ay, déjenme ver qué les iba a decir, porque también me lo han preguntado. Pues no recordamos nada. Yo les digo que no es que no recuerden. Lo que pasa que depende también cuánta energía es la que utilicemos al dormir. Yo recuerdo también, no el nombre porque eso fue hace muchos años, de alguien que aseguraba, como dije en algunas ocasiones, aseguraba que no salimos del cuerpo al dormir. Lo aseguraba y lo aseguraba. Pero esto no es, sí es posible, pero no ha de ser un mínimo en las personas que realmente no llegue a salir. Porque la mayoría, en cuanto empieza a quedarse a dormir, todavía ni se duerme, está en dormevela, ni dormido ni despierto, y ya está viendo cosas. Está teniendo visiones de algún camino, y ya está viendo los árboles perfectamente bien. Nada más que luego regresamos y se corta la visión. Pero es porque algo dentro de nosotros mismos se da cuenta de lo que está pasando y se regresa. Es como cuando estás inspirado y alguien llega y te habla y se corta. Algo así. Pero somos nosotros mismos quien cortamos eso. Pero esto es muy, muy, muy difícil que suceda. La mayoría, se puede decir que casi todos siempre salen, aunque sea en una parte muy pequeña. Y esas pequeñas partecitas que logran salir, como es tan poquita la energía la que está utilizando, es por eso que luego no recuerda lo que soñó. Pero de que sueña, sueña. ¿Qué le llamamos soñar? Pues tener experiencias fuera del cuerpo. O en apariencia. Porque otras veces estamos en dormevela y ya estamos teniendo lo que llamamos visiones, ¿verdad? Como digo yo, de algún camino o ves cosas así. Eso es parte del sueño, es solo que todavía no sales completamente, aunque sea esa pequeña parte que es la que va a salir. Y bueno, déjenme ver otra. Una pregunta. Pero Silvia, para eventos futuros deberíamos conocer la astrología y el tarot. Por ejemplo, para saber cómo ellos están calculando. O mejor desconectar esas ciencias. Miren, lo malo de la astrología y el tarot es que, bueno, se hizo por un lado, lo hicieron al principio porque esto no se conocía, era para los magos negros de muy, muy, muy arriba. Lo hacían para ellos manejar toda clase de
de probabilidades o de utilizar ciertas energías, por ejemplo, lo de la astrología, las energías que mandan pues los planetas, los supuestos planetas o las alineaciones, pues generan ciertas energías que ellos manejan a su favor. Si son buenas para echarlas a perder haciendo cosas aquí en lo físico. Y si son malas, pues para hacerlo más dañino, ¿verdad? Hacer sus rituales y todo eso para que pues se intensifique más todo lo malo que hacen ellos. Pero todo esto es limitante, porque la gente no maneja, ni ellos manejan algo más fuera de eso que conocen. Y el tarot igual. De hecho, si se fijan, pues tiene tantas cartas y nada te puede pasar más que lo que viene allí. Y la mayoría son negativas. ¿Y qué le puedes preguntar, por ejemplo, al tarot de algo que tú quieres, que anhelas o que esperas? Porque todos esperamos que nuestro futuro sea mejor. Y como que creemos que el tarot y las cartas no lo digan. Pero la mayoría de las cartas son negativas. ¿Qué les puede salir ahí? No les puede salir más de lo que está limitado ahí. Y negativas encima. Y pues no es bueno. Aparte que la gente que confía en lo que le va a salir, se va a programar y después va a decir, sí, cierto, sí funciona. No, sí, a mí me pasó. Bueno, les voy a decir algo, a mí nunca me pasó nada de lo que salí ahí. Alguna que otra sí, pero porque la persona veía más allá. Veía a través de las cartas, no leía las cartas. Como que algunos podían ver más allá. ¿De qué manera? Por sí mismos o por medio de los chips que les ponen o porque están interferidos, no lo sé, pero vio. Sí. Pero nada más una cosa. Una cosa entre todas, le atinó. De ahí en más nunca, nada. Yo una vez sí, porque yo intenté en aquellos tiempos aprender a leer las cartas. Pero yo al principio decía así, después dije, no, yo quiero ver a través de las cartas. Y un día vi, tenía una carta en la mano y vi que mi novio estaba con otra vieja en un taxi y le estaba hablando mal de mí. Que a mí no me gustaba ir, que no sé dónde, y que la jodida. Dije, ay, cabrón, hijo de la chingada. Llegué a ver cosas. Pero, pues también muchas cosas las he visto y no he tenido las cartas en la mano. Así que no le he hecho al bien a que haya sido por la carta, sino porque a lo mejor yo estaba tratando de averiguar algo y lo vi. Y la carta, pues dicen que es un medio. Bueno, puede servir de muletilla para mucha gente. Pero, pues yo diría, pues si quieren ver algo, pues no, ¿para qué agarrar una carta? Mucha gente agarra una foto, también pueden practicar, pero no es necesario. Uno se conecta con las personas, si quiere ver más allá, no sé, el solo pensar en el lugar o en la persona puede llegar a ver algo. Lo demás es una simple muletilla. Es como para que su mente se la crea de que por ese medio puede, por otro no. Pero sí, esto está muy limitado. Y aparte, si la persona no se limpia constantemente y de repente o siempre está parasitada, porque pues la mayoría de esas personas pues trabajan para parásitos, ¿verdad? Para poder engañar a la gente y mucho, ya sabemos, pues no, imagínense, un desastre.
Que fíjense que yo tengo un amigo que utilizaba las cartas no para leer el futuro ni cosas así, sino, no recuerdo para qué, pero era algo en otro aspecto, no recuerdo ahorita. Mi mala memoria. Que no, nunca lo he entendido bien. Después le voy a preguntar mejor y luego ya se los digo. Es una persona completamente consciente, ¿eh? Súper, súper, súper. De mis mejores amigos ahorita. Bueno. Otra que dice, bueno, creo que es un chico. Silvia, no entiendo por qué mi novia y yo hemos hecho las cancelaciones que enseñaste, pero a pesar de eso la han llevado a lugares oscuros y hasta la han golpeado. Ella ya cortó con falsas creencias religiosas y de cualquier otro tipo, pero ahí la siguen molestando. La verdad, no entiendo por qué. ¿Cómo podría ella liberarse de eso? Te agradezco si me respondes. Bueno, sí hay muchas personas que les cuesta mucho a pesar de hacer cancelaciones, cortes, ya sean físicos o mentales, y les pasan muchas cosas, ¿eh? Se enojan mucho. El hecho de que ya la estén golpeando es que están muy enojados, porque ya ven que se quiere liberar. Bueno, como muchas veces he dicho, si la persona no se la cree, ellos menos. Hay veces que sí quiere uno, pero como que no lo ve posible. Y aparte por el miedo. Hay emociones negativas a las que ellos se adhieren. Y si uno tiene miedo, pues ahí se pegan y no se van. Pero si uno hace cancelaciones y no se van, por algo no se están yendo. Eso siempre pasa, por algo. Hay que descubrir por qué no, qué es lo que está pasando. Que se pregunte si tiene miedo, si está insegura, si no se la cree o cosas por el estilo. Pero de que se libera de ellos, se libera. Hay gente que sí batalla algún tiempo, pero llega el momento en que, como ya tiene la certeza realmente de decir, no los quiero. Así como cuando alguien se te mete a tu casa y no lo quieres más y lo corres a la jodida, con toda la certeza se tienen que ir, se van porque se van. Así que ahí hay trabajo interno en ella. Y es lo que les puedo decir, porque sí, es algo que los está atando. Hay que descubrir, tiene que ver profundamente qué es lo que siente. Y que lo apunta en un papel. Lo que siente, lo que le venga a la mente de por qué no, y vaya cortando con eso para que vea posible que sí puede. Además debe de saber que como ellos están en su campo energético, la que domina es ella, pero no lo sabe. Ella es la que manda. Es como cuando se te mete un ladrón a tu casa, bueno, en algunos lugares, y lo llegas a matar, la ley está a favor tuyo. ¿Sí? Pensó que era más listo que tú y se quería dañar de tus cosas, en pocas palabras, dominarte, pero no, estaba dentro de tu casa, o sea, en tu esfera energética. Y la ley se lo jode. En otros lugares no. En otros no, en otros lados protegen al delincuente. Y como aquí en Aguascalientes ha pasado, pues al que meten es al pobre que fueron a robar. Pero no tomen la primera, que es la que les quería decir. O sea, fue en defensa propia. Sí, se te mete y ya valió. Valió para él, ¿eh? Porque está en tu campo, en tu espacio. Así que tú mandas. Él no. Pero como no lo sabes, te está dominando a ti.
Así que tú puedes hacer lo que quieras con él. Haz lo que quieras. También ahí tengo la meditación para autoquitar implantes. Ahí hay un montón de cosas para quitar implantes por si las hay. Que como digo, en la lista de reproducciones ahí están todos por temas. Creo que está en la de meditaciones. A ver, ese es un comentario. Muy cierto, cuando se construyen cualquier infraestructura, siempre hay muertes por intención, que son trabajadores enterrados con la misma construcción, y así para que la construcción esté firme, pero es un ritual más. Sí, este es el video de rituales en empresas, cuando vi que ciertas empresas pues causan mucho dolor a niños y a personas grandes también, pues en rituales para que les vaya muy bien. Y sí, eso es muy conocido de cuando hacen algunas infraestructuras como puentes y todo eso. Pues siempre hay accidentes, qué casualidad. A veces, bueno, los accidentes muchas de las veces los hacen bueno, más bien siempre, los seres energéticos, pero por medio de las personas físicas. Y ya otras veces es a propósito, cuando la persona físicamente está consciente de lo que va a hacer. Y es para eso, para que dure mucho y bueno, les vaya bien y todo eso. Una cosa horrorosa. Y los queros del Perú igual. Mejor ni vayan. Y acerca de eso también hay un comentario que lo guardé aquí porque yo no lo sabía. De eso acerca de que pues venden carne humana y hay quienes la compran, ¿eh? Se me hizo muy interesante Dice, recuerda que hace unos años varios carniceros en Monterrey los asesinaron, pero fue porque ciertos criminales los querían obligar a vender carne humana en sus carnicerías. Esas personas se negaron y los mataron. No dudo que existan esos lugares. Lo mejor dejar de comer carne roja. Sí. Fíjense nada más, qué grave es esto. O sea que querían obligarlos a vender carne humana en sus carnicerías, hacerla pasar como de cerdo o pues de res. Y pues la gente, yo creo que, yo no sé cómo le iban a hacer, supongo que no iban a vender las partes así cortadas porque se vería perfectamente, ¿verdad? Pero a lo mejor ya la venían, más bien ya se las entregaban toda cortadita para que no se notara. Y bueno, la gente comiéndose unos a otros. Y no dudo que haya lugares donde sí se venda. De hecho, Nena estaba diciendo que creo también allá en Guadalajara hay tiendas en ciertos lugares donde se vende. Fíjense nada más, no. ¿Desde cuándo estará pasando esto? Uf, quién sabe. Y bueno, esas las famosas hamburguesas, ¿verdad? Del payasito. No, pues esa sí. Esa sí pertenece a una gran empresa de vendedores de carne humana. Así que tanta gente que se desaparece, imagínense. ¿A dónde va a dar? No. De milagro no nos explota la mente con tanta cosa, ¿eh? Somos muy fuertes. Y bueno, este es un comentario en el video de las endodoncias que hice y que son muy dañinas. Dice esta chica, a mí una estudiante dental me jodió un diente y otra me inyectó en un nervio que está conectado al corazón y casi me da un infarto.
Se los quise decir porque hay gente que dice que no es cierto que los dientes o las muelas están conectados pues, a ciertos órganos de nuestro cuerpo, que no es cierto. Pues miren a esta chica. Le inyectó un nervio que está conectado al corazón y casi la infarta. Son pruebas. Acá un comentario. Hola, mi comentario no tiene que ver con este tema, pero sufro de magia negra y mi hija también. Sufrimos muchísimo. Hice lo del espejo, técnica tuya, y no me dio resultado y me volvía peor. Si puedes asesorarme, ojalá veas el mensaje y es muy urgente, por favor. Bueno, ahí le contesté, pero también lo voy a decir aquí. La magia negra. Yo ahí tengo un video, me lo pasó un chamán, pero chamanes buenos, no pseudo chamanes cogelones de aquí de YouTube, que solo les importa el dinero, engañar a la gente y cogerse toda la que se deje. Hay un montón de pruebas que me ha dicho a mí la gente. No, yo estuve con aquel fulanito y con él. Mejor ni digo nombres porque me meto en problemas. No, buenos. De esos que andan allá en no sé cómo llamarles, lugares así llenos de árboles y que están lejos de la gente, que no les interesa nada de acá de la ciudad. Bueno, que fue el que me pasó. Bueno, nos pasó a nosotros hace ya más de 2 años para quitarnos muchas larvas y hacernos limpiezas. Funciona, pero tal como debe de ser ahí. Es limpia de hierbas amargas y dulces. Aquí la tengo en el canal, en la carpeta de limpias. Es muy buena para quitar todo esto de magia negra. Pero, como ya les he dicho, para todo se necesita permiso. Por eso, antes en los ranchos, yo creo que todavía lo han de hacer, pero era muy sabido eso de que cuando alguien te hacía una magia negra, alguien te iba con el chisme y te decía, a ti te están dañando, pero porque ya estaba manipulado del brujo para que te llegara la información. Y pues cuando ya la sabías y tú, híjoles, me están haciendo, no, ya, diste el permiso y te chingaste. O la persona que dice, presiento que me están haciendo magia negra, también ya dio entrada. Sin permiso no se puede. Y cuando una persona me dice, sufro de magia negra, pues lo está permitiendo, lo está acertando. Sufro. Por ejemplo, yo he dicho de un hermano. Él le intentaron hacer magia negra, pero nunca se activó el trabajo. Bueno, como 2 veces. Y a mí nada más una vez me la aplicaron. Pero todas las demás nunca se han activado los trabajos. Y vieran cómo me hacen, Me hacen un montón de trabajos de magia negra, pero nada más pierden el tiempo, no se activa. ¿Por qué? Porque yo no lo permito. Así que yo digo, no, a mí no me afecta la magia negra. Por mí que sigan pagando su dinero y que lo sigan haciendo, o los mismos brujos que creen o quieren joderme, es inútil, no pueden. Así que ustedes deben de pensar así, exactamente como yo se los estoy diciendo. Ustedes no dan permiso. Que hagan sus trabajos, que pierdan su tiempo, pero no se va a activar porque ustedes no lo permiten. Yo una vez le pregunté a mi amigo el brujo en aquellos tiempos, porque la gente iba a hacerse que un cruce para que no te afecte la magia negra. Y hasta parecía como una crucecita aquí cerca del pecho. Aparece como una crucecita, pero es como que se marca en la piel. No con algo oscuro ni nada, sino como las mismas rayitas de la piel. Se llega a hacer cuando te haces un cruce. O algunas personas en la mano. Y luego ahí lo tienen a uno, hacen como un saumerio ahí en el suelo. Y ahí anda uno dando vueltas en cruz en el saumerio. Encima. O sea, el saumerio en medio y uno
así con los dos pies abiertos y el sombrero en medio, y luego dando vueltas así varias veces y varias veces, que para que se cruce uno y no lo vuelvan a afectar con magia negra, pero decía mi amigo que era nada más para que pues la persona se creyera que realmente ya estaba protegida contra las brujerías. Dice, no, pero dice, la única protección que hay desde siempre, desde milenios, desde la antigüedad, siempre ha sido la misma. Yo le decía, ¿cuál? Pues creer que no te afecta. Y fíjense, pues, tiene razón, porque para todo hay un permiso. Y si tú crees que ya te están afectando, pues no. ¿Qué debe de hacer la persona? Pues no, cancelarlo. No dar permiso. Aquí hay en el mismo canal las 12 cancelaciones. No tiene mucho, así que si le dan hacia abajo en los videos sale. Y también están en las listas de reproducción. Ahora lo que tienen que decir es, no, pues yo no. A mí ya no me afecta. La persona que me hizo eso, incluimos al brujo, la brujo o la persona que mandó a hacer el trabajo. Cierren los ojos, las dos, y imagínense que la persona que las dañó está frente a ustedes y quítenle permiso. Ya no se lo dan. Cancelen todo. Si se lo creen, en ese instante se acabó. Ya no hay más, así de fácil, pero se la tienen que creer, porque si no se la creen no funciona. Todo es permiso. Es así de fácil. Pero si necesitan hacer algo como para creérsela, utilizar una muletilla, pues también ahí está en la de limpias o cortes. Cortes en papel, que trae de todo ahí. Es un corte general y también trae magia negra y brujería para cortar con eso. Está muy bueno ese. Otro. ¿La bidireccionalidad es real? Lo que hagas en lo físico se manifiesta en lo astral o viceversa, lo que sucede en lo astral se manifiesta en lo físico. Entonces, la disciplina que logres en lo físico, lo logras en astral. A ver. Lo que hagas en lo físico se manifiesta en lo astral. Es al revés. Bueno, miren. ¿Cómo se manifiesta? No digamos en lo astral, vamos a hablar de lo energético. Todo primero era energía. Luego se va condensando, se va haciendo denso, por eso se manifiesta. Todo lo que hemos manifestado en la vida se manifestó de un pensamiento. Un pensamiento no es físico, es energía. Así que todo pensamiento se manifiesta. La energía se densifica. Por eso, muchas de las veces, en los sueños, en el astral, nos programan con pensamientos. Voy a dar un ejemplo. Sueñas que tuviste un accidente de auto y te levantas y estás preocupado porque, híjole, si me pasa. No, es que ya lo vi, a lo mejor vi el futuro. Bueno, pues como ya te lo trajiste acá mentalmente, ya le estás dando poder. Así que esa programación que te dio un ser para que a ti te suceda eso y estés mal, puede suceder, se puede manifestar porque le estás dando poder. Y muchas de las veces le damos tanto poder que se imprime en el consciente y en el subconsciente. Y cuando algo se imprime con tal fuerza, es que se llega a manifestar más rápidamente. Si eso hiciéramos con lo positivo, imagínense. Y otras de las veces, pues mucha gente, para que se manifieste algo más rápido, se lo lleva de aquí para allá. Pero sigue siendo energético porque es un pensamiento. Si yo quiero manifestar una casa,
todos los días antes de dormir, tengo que pensar en esa casa. Tengo que sentir que vivo en ella. ¿Qué hago? Como si ya estuviera viviendo en ella. Abro las puertas, tengo las llaves, la limpio, no sé, todos los detalles. Siempre antes de dormir, antes de dormir, antes de dormir. Porque estos pensamientos que tenemos antes de dormir es casi en lo que pensamos cuando salimos del cuerpo. Y pues seguimos trabajando allá. Entonces se va metiendo más en el inconsciente, y entre el inconsciente y el consciente, imagínense la fuerza, y encima lo soñamos. Cuando ya soñamos algo que queremos, es porque ya lo estamos anclando. Y si se ancla, es más fácil de manifestar algo. Así que la disciplina que logres en lo físico se logra en el astral. Bueno, sí. Eso sería una disciplina. Ok. Otro comentario. Silvia, a mí me pasó parecido de soñar con lugares subterráneos a otras dimensiones feas, donde matan niños. Lo vi clarito. Pero una que no me gustó en nada es que veo abusos a mujeres de cómo prostituyen en otros planos. Lo vi clarito. Me da mucho asco. ¿Y por qué tengo que ver eso, por favor? Siempre cancelo de raíz porque es horrible. Un saludo. Sí, pues es que vemos las cosas. Y es que existen, están allí. Y a lo mejor ahorita no podemos ir físicamente a un subterráneo, pero cuando ya estamos fuera del cuerpo, viajamos. Y viajamos a gran velocidad que podemos ver un montón de cosas al mismo tiempo. Y en diferentes espacios y todo al mismo tiempo. Y diferentes planos, todo al mismo tiempo. Es increíble. Pasado, presente, futuro, todo al mismo tiempo. Bueno, una parte de nuestros cuerpos. La parte más, pues más consciente, que viene siendo nuestra esencia, la que yo le llamo esa parte energética. Nuestra esencia más pura y la más fuerte, que es la que sale con más fuerza. Por ejemplo, en los sueños lúcidos, en el viaje astral, es la esencia pura. Que toda es esencia, pero digamos que sale más completa, ¿verdad? Para que se entienda, como lo dije al principio del audio. Así que, pues en todos esos viajes, pues claro que nos vamos a topar con un montón de cosas que no queremos ver, pero pues las vemos. O otras veces nuestra conciencia quiere comprobar que realmente eso existe, aunque sea feo. Pero pues es como probarnos a nosotros mismos. Yo también me preguntaba, ¿pero por qué estoy viendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya entendí que yo quise comprobar que eso estaba pasando. Mi conciencia. Y sí, pues cancelamos. Porque tampoco vamos a aceptar que esto exista. Pues no hay que cancelarlo, porque todo eso sirve para debilitar a la Matrix. El no aceptar. No aceptar que esto siga sucediendo. Que exista. O sea, tampoco estamos negando que no exista. No estamos diciendo, ay, no, eso no existe, no es cierto. No, lo digo en otro sentido. Y ustedes me entienden. Bueno. Otro comentario. Por favor, Silvia, lo único que te pido es que ya no hables de política. Todo lo demás, o sea, que hable de todo lo demás. En política no eres buena, eres excelente, pero no toques el tema de política. Aquí en México, por favor, por la misma situación que hemos vivido durante años y años, la gente no comprende completamente. Bueno, yo le contesté, que a mí la política física no me interesa. No, ni me quiero meter en eso. Algunas veces he tenido que hablar y seguiré hablando, pero porque tiene que ver algo con lo energético, de cómo se manejan las cosas a nivel energético, de esos personajes. Pero no, yo que voy a andar perdiendo el tiempo en la política física. Ni me interesa,
ni quiero perder el tiempo, como digo. Pero yo creo que no entendió este chico. Porque sí, hay quienes se meten de repente y ay, que tú no entiendes, que eres de la otra, de la izquierda y la jodida. Le dije, no, que no me interesa, yo estoy en contra de la política completita, de todo el sistema completo. Todo lo gubernamental no debería de existir. Yo no estoy con ninguno, ya lo saben. Así que si lo menciono es porque tiene que ver algo, como digo, con lo energético, de cómo se mueve toda la dominación de los seres que dominan a través de estos cuerpos, sean humanos vendidos, sean híbridos, lo que sea. Pero bueno, por eso dice que no soy buena. Pues no soy buena porque no me interesa y no me meto, ¿verdad? El que es bueno y el que le interesa, no, hombre, se vuelve bueno. No, yo no quiero ser buena en eso. Así que bueno, espero haya quedado claro. Otro comentario. Hola Silvia, quisiera que pudieras hablar de lo que se percibe en los alucinógenos, hongos, ayahuasca, DMT, etc. Ojalá puedas hablar del tema. ¿Tú qué opinas de esto? Pues lo que perciben con toda clase de drogas, sean hierbas o lo que sea, no. Son percepciones que pueden ser cosas reales que estén viendo, pero también pueden ser holografías que les estén mostrando. Lo malo es que como no lo están haciendo de una manera natural por medio de su conciencia, hay mucha depredación y manipulación y parasitación cuando salen. Aparte, depende la frecuencia que lleguen a tener cuando se andan haciendo estas clases de cosas. Si la persona está mal, se va a unos planos dimensionales muy horribles, muy feos, y la puede pasar pues muy mal. Y la pueden parasitar, pero feo. Aparte se puede traer muchos seres y no se da cuenta. Y luego pues si de por sí ya nos va mal en la vida, pues le puede ir peor. Y sí, esto ya lo he dicho varias veces, pero no sirve meterse alucinógenos para despertar. ¿Qué tiene que ver una hierba, una droga con el cambio de conciencia? Nadie, porque si así fuera, no hombre, pues vamos a meterle a todos. Órale a todos los dormidos, pero no va a servir de nada, van a seguir dormidos en sus conciencias. La persona tiene que despertar por sí misma o por algo que le haga clic de alguna información, de algo. O de algún clic de su propio interior. Pero pues, hay gente que ni a patadas despierta, menos con alucinógenos. No se puede. No sirve. Sirve para que perciban alguna cosa más o muchas, pero de ahí no va a pasar. Su conciencia no va a cambiar. El despertar de conciencia tiene que ver con algo más interno, no con algo externo, ni percepciones alteradas. Nada que ver. Así que la gente que piensa que con esto va a expandir su conciencia o va a cambiar de conciencia está perdiendo el tiempo. No sirve para nada. Y lo peor, se enganchan y después ya no salen de eso y ya valió. Eso está peligroso. Muchos dicen, sí, yo lo manejo. Pues sí lo manejas, pero pues llevas 20 años, 30 y no sales de lo mismo, pues qué bien lo manejas, ¿no? No, son cosas que uno no debería de meterse. Hay personas que sí, llegan a... Conozco gente que sí lo
lo maneja muy bien, pero no son de los que diario se andan. No, puede pasar meses y alguna vez anda cansado, cansada y se echan ahí una fumadilla, pero no más. Para algo y no lo niega, pero pues no. Digo, pueden pasar meses hasta años. Entonces no es algo que tenga ahí en su vida. Pero para todo lo que viene siendo beneficioso, como en estas gotitas, microdosis, que a veces para gente que necesita para dormir y cosas por el estilo, que lo venden por ahí, pues es ya con otro objetivo, ¿verdad? Ya de, no sé, de equilibrio, a veces para enfermedades, cosas por el estilo, que realmente lo necesitan, porque pues no deja de ser hierba con muchas propiedades. Me refiero a la marihuana, las demás no las conozco. No conozco la ayahuasca ni cosas así, pero pues yo para lo único que la utilizo es para echarla en el alcohol, para cuando me doy mis buenas friegas que ando haciendo cosas aquí en la casa bien pesadas. Me llego a poner, no sé, en el cuello, en la nuca, en alcohol o en aceite también, en aceitito macerado. Yo nada más le echo allí en alcohol, ahí la dejo un mes. En aceite de oliva extra virgen, prensado en frío también. Ya al mes ya está oscurecida, ya sirve para dolencias y todo eso. Bueno, otro comentario. Hola y saludos, un fuerte abrazo. Decirte que para la gastritis puedes pelar una papa mediana y licuarla en medio litro de agua. La cuelas si te tomas el líquido. Esto te va a ayudar. Algo que no debes tomar es avena, ya que esta raspa la protección del estómago, provocando dolor o gastritis. Espero te sirva, un fuerte abrazo y gracias por leer. Ya, pues muchas gracias. Sí, he leído que la avena es muy buena. Hace rato precisamente estaba hablando yo de la gastritis, la acidez, las agruras, que pues, tiene que ver con el estrés. No hay de otra, porque los alimentos no lo producen. Yo estoy segura que no lo producen. Lo agravan, que es diferente. Pero sí, haciendo ya algunos recordatorios, recapitulaciones del pasado. Por ejemplo, cuando a mí me empezó, cuando estaba embarazada de mi hija que ya tiene 16 años, pues yo decía, bueno, pero ¿por qué en los embarazos? Porque hay gente que le da, hay gente que no le da, o qué tiene que ver. Bueno, sí, los médicos antiguos también lo decían en esas películas viejitas. Tiene gastritis, está preocupada, está estresada. Yo digo, ¿por qué en los embarazos? Siempre me lo pregunté, pues ya tengo la respuesta. Porque viene la responsabilidad, vienen las preocupaciones, claro, es una responsabilidad tener un hijo. Y, y uno se estresa, aunque en apariencia uno diga, no, estoy tranquila y sí, todo, pero no. Inconscientemente uno tiene preocupaciones, le estresa, no sé, el trabajo laboral, lo que hace, ¿no? Imagínense a mí el canal, todo lo que conlleva, que detrás de cada video hay un montón de trabajo que no se ve, hay que etiquetar otros canales, poner miniaturas, esas pequeñas imágenes que aparecen casi al final por si quieren ver otro video. Ahorita yo estoy poniendo en otros idiomas. Los últimos 26 videos, 26, 28 por ahí, ya les estoy poniendo en otros idiomas porque me estuvieron pidiendo, por ejemplo, en inglés, pero como yo no hablo inglés, tuve que buscarle para cómo poner subtítulos en inglés. También tengo
Bueno, tengo hasta en chino. Chino, alemán, ruso, polaco, portugués, alemán, italiano, creo ya dije, francés, rumano, son los que estoy poniendo. En inglés ya me han pedido, como digo, y bueno, pues al principio no la entendía, pero ya de tanto dije, ya la entendí. Lo malo es que como YouTube lo permite por medio de lo que viene siendo el traductor de Google, pues ese traductor no es muy perfecto. Si yo, que no sé inglés, pero leo un poco, sé un poco de gramática. De hecho, quería yo ser maestra de inglés, por eso le metí a la gramática. Me doy cuenta que, pues no traduce perfectamente. Entonces yo me ayudo con lo poquito que sé y con lo que da el traductor. Pero bueno, en algunas traducciones que yo hago acá, pero ahí como lo traduce automáticamente, ya haciendo los movimientos que tengo que hacer, pues se va como lo traduce el Google. Entonces sí puede cambiar alguna que otra palabra y darle a lo mejor algún otro sentido. Pero pues ya conociendo más o menos de lo que se habla en el canal, la gente se puede dar una idea de que está mal y ya pues sigue el hilo de la conversación. Porque yo a veces he querido ver algunos videos y están completamente en inglés y digo, no, ni subtítulos tiene, ni siquiera para darme una idea de lo que dice. Y ya algunos que me encuentro, digo, pues sí, le falla ahí al traductor, pero pues ya más o menos sé de qué se trataba el video, ¿verdad? Y algo es algo, dijo el chango. De eso a nada. Y bueno, pues ahí. Otro comentario. Yo la verdad pienso que ni siquiera la noche existía, sino solo de día. Solo existía el día, el sol, la noche. Según que estos desdichados nos roban más energía. Por eso es que creo que esa la inventaron. Pues fíjense, sí, yo también pienso que no existía ni el día ni la noche. Bueno, en primer lugar porque la luna pues no existía, esa la pusieron allí. Y el sol pues es un portal, por lo tanto tampoco existía. Es un portal dimensional que lleva a otros soles, a otras galaxias, a otros universos. Y pues va directo. Así que pues no. Y como es parte de la parasitación, pues no creo que haya existido siempre tampoco. Y hay muchas cosas ahí del sol, porque pues el sol no calienta, si se fijan, cuando suben mucho las montañas, entre más subes hacia arriba o andas en los aviones, ¿por qué no te quema el sol? Pues porque no quema. Lo que nos quema son las radiaciones que el sistema pone en el ambiente. Es por eso que nos queman en apariencia el sol en la piel, pero son radiaciones. El sol lo que hace es robarnos energía al ser humano y a la tierra. Entonces nos roba nuestra energía porque se está alimentando de eso, lo usa como combustible. Luego regresa una parte, pero ya está masticada, o sea, vomitada, le llamo yo. Pero no quema. Es nuestra propia energía que va y viene, masticadita, como digo. Más o menos así anda el asunto. Cuando tenga más clara a profundidad otras cosas, se las iré diciendo, pero ahorita tengo también dudas. No dudas del sol, sino de cómo es que se maneja esto de la radiación que pasa acá abajo y la energía que fluye y viene y bueno. Pero radiación. Pero sí está raro porque si no quema, pero sí cuando hay mucho sol, es cuando más calor se siente. Y está nublado y no se siente tanto calor.
Y yo digo, pero si la radiación la están mandando ahí, ¿cómo es que nos sigue quemando aunque esté nublado? Entonces esas son las cosas que no entiendo muy bien, porque aparte pues ni soy ingeniera, ¿verdad? Pero ¿de qué es radiación? Es radiación. Y de que el sol no tiene energía propia, pues no la tiene. Así que no nos, pues no nos da esos beneficios que en apariencia dicen que nos da. Hay muchas cosas ahí, pero bueno, no soy experta en eso. Y si se fijan, por ejemplo, nosotros cuando salimos en los sueños, en astral, pues no vemos, eh, no vemos soles. En astral no hay soles. A lo mejor si vamos a algún otro planeta de visita, pues podremos ver algunos soles, pero no hay planos donde no hay soles y sin embargo podemos ver, hay claridad, vemos perfectamente. Hay una luz propia en el ambiente. Supongo que en el pasado, al principio en este planeta, también había una luz propia, pero luego ya empezaron con sus cosas. O a lo mejor no necesitábamos ver o veíamos aunque hay oscuridad, no sé. Pero supongo que había luz propia, ¿eh? Me cuadra más eso. Y bueno, pues el sol y la luna, pues precisamente lo pusieron para poder hacer ciclos. Claro, esto ya lo hicieron después de que nos metieron y modificaron estos cuerpos para nosotros poder dormir físicamente. Así que, ¿qué necesitaban como para decirnos es hora ya de dormir? Pues la noche, ¿verdad? Vivir durante el día, cansarnos y en la noche, ¿sabes? Caer como troncos. Y poder parasitarnos al dormir, claro. Es que alguna forma tenían que hacer ellos para poder dominarnos y para no darnos cuenta, porque cuando no tenemos este cuerpo es muy difícil para ellos. Tenían que dormirnos de alguna forma y para eso necesitaban un cuerpo físico más denso, porque en sueño nos damos cuenta. Fuera del cuerpo, en los viajes astrales, nos damos cuenta. Claro, el dormido no, porque sale y como estos son muy, muy tremendos, pues sí ven a todos los seres, pero con sus camuflajes de Diosito y de Arcángel y de todos esos, porque saben que la gente ahí anda saliendo y no quieren que los vean como son. Pero bueno, tenían que dormirnos. Y aquí están esos cuerpos para eso. Otro comentario. Hola Silvia, excelente video y resumen. Inspira a creer. Concuerdo contigo y muchos estamos en este canal. Oye, ¿tienes algún correo para mandarte una información? Tengo una propuesta que puede aportar mucho este gran cambio. Bueno, no era de alguna pregunta. No, pues es que ya se me acabaron. No, y ahora no las apunté. Dije, no, me voy a tardar mucho. Le saqué capturas. Por eso se me salió esa. Las estoy leyendo en otro teléfono. Bueno, hasta ahí eran las que iba a contestar hoy. Luego les contesto otras o les leo algunos comentarios que sean interesantes también, porque son muy buenos. Y como no toda la gente lee todos los comentarios, aparte porque son muchos, ni yo los puedo leer todos, imagínense, la gente menos de. Hasta ahí les voy a dejar. Así que, bueno, ya saben, nos vemos luego. Déjenme les digo otra cosa. Que en uno de los comentarios últimos lo leí de una chica que dice que me vio hoy,
que con mucha luz, como eso de las 6:30 de la tarde. Bueno, lo que le dije es que pues, ojalá haya sido yo, ¿verdad? Pero es muy natural, sí, que nosotros eh, nos podamos ver entre sí, porque todos estamos conectados. Entonces, por medio del canal, pues nos conectamos muchos, ¿verdad? Yo aunque no los conozca, pues a ustedes así, a mí sí, y, o por medio de algún comentario, y como no existe el tiempo ni el espacio en lo energético, pues podríamos, por medio de esa conexión, sentirnos unos a otros, visitarnos, y así como a veces siento a mis amigos, no los veo, pero hasta puedo hablar con ellos, lo siento. Otras veces sí los veo y puede variar, pero pues sí, nos visitamos todos. Sobre todo cuando estamos fuera del cuerpo, pues ahí sí nos conocemos, yo creo que la mayoría. Muchos, muchos. Yo a veces sueño gente que no conozco y me dicen que son del canal. Así que pues a ustedes les puede pasar igual y bueno, no dijo si despierta o dormida, pero puede ser despierta también. También tengo un amigo que aquí se comenta mucho y va a leer, va a escuchar esto que estoy diciendo. Que le mando un saludo a Javier Saca. Él también es muy perceptivo, hace unos viajes astrales muy buenos. Y sí, me dijo hace poquito que vio como una mancha rosa así de repente, despierto. Y como que rebobinó como para ver quién era. Y dijo, ay, es esta Silvia. Pero como él y yo sí nos hablamos por teléfono y todo, pues ya somos más cercanos. Pero sí, también cuando pensamos en las personas, nos podemos conectar con ellos o visitarnos. Eso ya lo he contado también mucho. Hay ya muchos audios aquí en el canal acerca de eso, de que si piensas en alguna persona, en automático estás ahí con ella. Y si ella tiene la capacidad de verte, pues te va a ver. Si no, pues no. Pero es algo natural que nosotros hacemos. Y aparte, pues estamos muy conectados, muchos. De repente, por ejemplo, uno puede estar mal, sentirse muy mal, y la otra persona, a veces aunque ni te conozca en lo físico, puede sentirse también mal y no sabe por qué, y después se entera que era por su amiga, que era su amiga que estaba sintiendo mal, y entonces de cierta manera energéticamente ya lo sabía. Y aquí tenía esa percepción, pero no sabía por qué. Ya después se entera por qué. Pues es por la conexión, ¿verdad? Que hay. Y sí, esto se va a empezar a dar más, como digo, esto apenas empieza. Y es bueno porque al momento en que nos damos cuenta de todo lo que sucede, pues ya no nos pueden engañar. No se puede. Ni siquiera ni los parásitos, ni las personas físicas. Esto sería padrísimo. Esto un día fue así. Y bueno, a pesar de que el planeta se llenó, el universo se llenó de un montón de seres, cada vez más de todo lo astral, nada es imposible, nada. Solo para aquel que lo crea que es imposible. Pero todo puede cambiar, el futuro no está escrito. Solo son pues proyecciones de nuestra mente, diferentes líneas que se pueden abrir. Si dos personas, por ejemplo, una persona muy negativa y yo, ahorita vemos el futuro, ella va a ver un futuro muy negativo, porque está viendo esa proyección de acuerdo a cómo piensa. ¿Por qué? Porque somos creadores. Y yo voy a ver otra línea de tiempo más positiva, de acuerdo a como yo lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Entonces es mi proyección de acuerdo a lo que yo podría crear. No está creado. Nada en el futuro está creado. Y pueden ser infinitas las posibilidades. Y aparte, encima de lo que vea,
puede cambiar en cualquier momento. Así que todo es posible. Y es mejor que haya muchísima gente que piense lo mismo para crear lo que queremos crear. Así que, como esto lo sabe el sistema, por eso nos mete más bien nos quiere meter en una sola línea de pensamiento a todo mundo, pero no se puede. Hay diferentes líneas de pensamiento. Y nos juntamos. Esa línea de pensamiento se junta y otros se juntan también. Y yo ahorita, pues por eso nos tienen allí, muy entretenidos con todo esto que están haciendo, para que no veamos realmente lo que está pasando, lo que viene. Las cortinas de humo.